Eh, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Botero y esta entonces es la grabación para el seminario de gestión del conocimiento y pues la he como titulado Integrando la inteligencia artificial al campo de la enseñanza de la psicología. Eh, es importante y como premisa pues tener claro de que esta sería de que esta actividad pues sería encaminada como a explicar yo como docente de psicología puedo integrar el campo de la inteligencia artificial pues en mis clases eh, en base pues a los conocimientos previos que tuvimos en el seminario de gestión del conocimiento para la maestría en educación en el año 2023. Me gustaría empezar con algo y creo que lo encontré muy relevante pues desde que estaba viendo el seminario como hasta este momento que me encaminé pues a pensar cómo podría integrar esto de la inteligencia artificial al campo de la psicología. Y es que hay que partir de una premisa y una premisa pues fundamental en todo esto es pensar en que las inteligencias artificiales pues ya han tenido su papel en, en lo que compete todo el estudio de la psicología. Hay que tener claro que desde la psicología, desde sus orígenes, pues no planteaba lo que era una distinción entre lo que era una conducta y una cognición. Sin embargo, pues llega un momento de la historia, como lo dice en la diapositiva, arraigado a eso de los años 50 y 60, que surge todo lo pertinente a la revolución cognitiva a partir de dos premisas fundamentales. La primera era unas falencias indiscutibles en lo que eran los planteamientos del conductismo bajo un paradigma de la caja negra. La caja negra vista como todos los pensamientos, las emociones, las cogniciones que tenemos y pues que de alguna forma, digamos que su planteamiento era, como no lo podemos evaluar bajo un método científico, entonces sencillamente dejémoslo de lado, hagamos como que no existe y sencillamente planteémoslo como conductas internas. Esto, anudado a la aparición y desarrollo de los ordenadores en los años 50, pues planteó para la psicología desde toda esta amalgama cognitiva como un espectro de aplicación en donde, pues, digamos que sus pronunciamientos iban más de la mano con pensar en que si había algo dentro del cerebro, que nosotros lo llamamos coloquialmente como pensamientos o cogniciones, pues esto tenía que surgir de alguna forma y tenía que surgir de un procesamiento que obviamente eh, pues digamos que tenía lugar como en el cerebro. Entonces a partir de eso y bajo los estudios del procesamiento de símbolos y las representaciones mentales, se llevó pues a cabo como toda esta amalgama de la psicología cognitiva con unos aportes importantes en lo que era la máquina de Turing, ¿sí? ¿En cuál era la premisa? A la máquina se le da un input, ¿sí? Ella tiene que hacer todo su procesamiento y a partir de ese procesamiento ella me da un output, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que pues como analogía en cuanto a las inteligencias artificiales, yo les doy una información de la cual a raíz del procesamiento que hagan, de la forma en la que yo entregue esta información, pues me van a dar una información, ¿sí? Como un resultado a partir de ello. Entonces, esto me pareció claro, pues dejarlo como abrebocas en la medida de pensar que en mi campo de acción, que es la psicología, no está muy lejos pensar en cómo podemos integrar todo el campo de la tecnología y las inteligencias artificiales en pues bajo esta distinción. Entonces ahora sí, llegando a eh, pues a lo que compete esta actividad, que era integrarlas en una clase, entonces lo pensé desde dos variables, ¿sí? Dos variables que tienen un mismo objetivo, que el objetivo de integrar sería como introducir a los estudiantes de psicología clínica en la aplicación de la inteligencia artificial y a partir de su aplicación pues fomentar la reflexión sobre su impacto. Y esto bajo dos actividades fundamentales, que era la primera, ver la psicología, la inteligencia artificial como un método de información. Entonces, por juego de roles o un ensayo de casos clínicos, pues identificar
las características de un discurso que crearía la inteligencia artificial para realizar una conceptualización cognitiva. Y segundo, pues de alguna forma como utilizar la inteligencia artificial como un complemento y una herramienta para la corrección de cohesión, signos de puntuación y palabras técnicas en lo que competiría pues las historias clínicas, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que fundamentalmente desde lo último apartado del objetivo, que era fomentar la reflexión sobre su impacto, me remito a esta premisa antes de hablar de las actividades. Y es, bueno, ¿cómo podemos integrar desde lo que compete el trabajo del psicólogo clínico y las formas de abordar un caso desde la inteligencia artificial bajo el paradigma de la ética del psicólogo, teniendo en cuenta de que estamos hablando de personas, estamos hablando de pacientes, estamos hablando de seres humanos y estamos hablando de la ética de un profesional que tiene que estar de alguna forma pues muy de la mano con la ética de su actuar. Entonces, como que esta distinción me gustó trasladarla hacia una discusión y es pensar como, bueno, está bien que el psicólogo deba cumplir una ética y deba cumplir como con unas, eh, deba cumplir con una forma de actuar muy arraigada desde su código deontológico a la ética como trabajador de la salud. Pero es entender y es no desviar la mirada de que estas herramientas, de que estas inteligencias artificiales nos van a servir, es como eso, como una herramienta para asistir al profesional. ¿En qué asistirlo? En aspectos muy técnicos o aspectos que no comprometen su actuar, sino que comprometen quizá cosas más de forma, cosas más de dicción, cosas más de lo que podríamos decir es una herramienta que funciona para que su actuar pues se haga de la mejor forma, más no de que va a socavar a, o de que va a cambiar pues digamos que la ética de lo que plantea. Entonces, ahora sí, en cuanto a las actividades y ligándome a la primera, que era la de como método de información, entonces tengo el objetivo, como esta primera actividad en clase, que era identificar las características claves en el discurso de un caso clínico, que este caso clínico lo va a plantear entonces la inteligencia artificial para realizar una conceptualización cognitiva que permita jerarquizar la información del abordaje clínico. Aquí que es importante tener en cuenta, y pues digamos para efectos de esta actividad, es que un caso clínico o una conceptualización clínica es únicamente como tratar de desligar todos los elementos circundantes de lo que me puede decir un paciente, jerarquizarlos y llevarlos hacia unas categorías para un mejor entendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que compete esto y qué es lo que merece? Pues obviamente que yo tenga un discurso. No es un discurso que ya esté conceptualizado por las diferentes características, sino solamente un discurso en donde el estudiante tendrá que asumirse como psicólogo y tratar de sacar como cada característica de lo que pueda plantear este discurso, ¿sí? Entonces, listo. Utilizaremos como herramienta la aplicación ChatGPT, ¿sí? En donde cada estudiante le pedirá a la inteligencia asumir el rol de un paciente y que nos diga un diálogo sobre el cual puedan identificar estas características previamente descritas. Así como anotación, quise colocar que era imperativo que el estudiante brinde toda la información necesaria a la inteligencia artificial a forma de consigna o prompt para que pues esta información pueda regresar de la forma en la que se espera. ¿Sí? Muy arraigado como a la idea de lo que explicaba al inicio. En cuanto al input, es decir, la información que yo otorgo, el procesamiento interno y el output que vendría siendo la información que en este caso ChatGPT me pueda brindar. Entonces aquí quise dar un ejemplo, ¿sí? Entonces esta sería como la consigna. Entonces el contexto será una consulta de psicología clínica y harás el papel de un paciente adolescente con sintomatología ansiosa. La idea es que hables de tu pasado y de tu presente. El objetivo de esta actividad será entregarle a sus estudiantes el relato evidenciado para que ellos identifiquen antecedentes desencadenantes, precipitantes y mantenedores del problema psicológico. Digamos que en esta información yo le estoy diciendo a la inteligencia artificial de alguna forma, mira, esto es lo que necesito y no es solamente un discurso,
sino es un discurso donde estas sean las características que estén entremezcladas en todo el discurso para que mis estudiantes puedan identificarlos, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial, pues por términos de tiempo no lo voy a leer, pero me da todo el discurso, ¿sí? De que habla de que es un adolescente de 17 años con sintomatología ansiosa, me habla un poco de la primaria, me habla de sus temores, me habla de sus cambios significativos a raíz de su historia de vida, el papel de sus padres, el papel social y cómo, qué está sucediendo a día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el estudiante tiene que hacer después de tener este discurso? Pues empezar a socavar en él y tratar de identificar en cada apartado cuáles son las características de la conceptualización cognitiva que yo le estoy pidiendo. Listo. Y como segunda actividad, como lo avisaba pues en un principio, sería más un poco arraigado a mejorar el discurso en el que se debe desenvolver un psicólogo clínico en la redacción de historias clínicas, ¿sí? Nuevamente utilizaremos la herramienta de aplicación ChatGPT, en donde cada estudiante pues le pedirá a la inteligencia artificial evaluar y sugerir cambios para mejorar cada apartado en su historia clínica. Y aquí quise hacer una salvedad, y es que el estudiante pues si bien puede plantearse a sí mismo utilizando la inteligencia artificial como una herramienta, pues es importante que la utilice como eso, como una herramienta que le pueda ayudar a estructurarse en forma, cohesión, coherencia, lo que está diciendo. Más no, y esto es importante e imperativo, que no cambie la información que nosotros le estamos otorgando. Porque entendemos de que esta información, pues obviamente viene de un caso clínico real, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa es mejorar el discurso del psicólogo clínico que se está formando, más no que este discurso cambie la información que nos está otorgando. Eh, entonces le di la consigna, sí, la información que te daré hace parte de una historia clínica básica. Te pediré que lo organices en términos de reacción, cohesión y estructura. Además de esto, que cambie las palabras coloquiales por palabras más técnicas propias de la psicología clínica. Es imperativo advertir que no puedes cambiar información, dado que es una información de un paciente real, ¿sí? Y abajo ya le otorgo lo que sería un apartado pequeño de una historia clínica muy básica. Quiero hacer aquí como una salvedad y pues viene un poco de la mano con esto de la utilización de las inteligencias artificiales, y es que como estoy hablando aquí de morir, ¿sí? Estoy hablando de terminología pues un poco fuerte, pues ChatGPT me lo advierte y me dice que estoy violando la privacidad. Bueno, más que la privacidad, que estoy violando como unos términos de aplicación en cuanto a usar la herramienta, y por eso me lo coloca como un signo de exclamación y en naranja, como para que tenga cuidado y no lo vuelva a utilizar. Pero pues no partía de nada diferente a estar exponiendo información de una historia clínica. Y por último, entonces ya a partir de esta consigna que le doy, entonces lo que me hace ChatGPT es organizarme el discurso sin cambiarme información fundamental, pero me organiza el discurso de una forma que sea más coherente, que se entiendan un poco más las ideas, un poco más estructurada, pero además de eso, respondiendo a la terminología un poco más, pues digámoslo, desde lo que compete la psicología clínica, ¿sí? Que esta es una deficiencia muy grande en nosotros los practicantes que ya vienen que vienen a último semestre, y es que el estudiante está muy arraigado a escribir y que su discurso sea tal cual habla, pero se entiende que esto, al pertenecer al campo de la salud, a pertenecer a documentos legales y a pertenecer de una forma a un ámbito de aplicación un poco más estructurado, pues debe responder a un discurso, ¿sí? Y debe responder a unas formalidades que obedecen precisamente de lo que compete la psicología clínica. Entonces, en esta medida, utilizar la herramienta de ChatGPT, pues nos va a ayudar a eso, nos va a ayudar a emprender un camino sobre el cual podamos mirar cuáles son las debilidades que tenemos a la hora de escribir, y pues bajo esta medida tratar de mejorar en cuanto a las diferentes formas
pues de redacción y de forma que podemos tener, ¿sí? Entonces, estas serían como las dos actividades que podría implicar en mis clases de psicología en la universidad, de la cual soy docente de psicología clínica. Y, y bueno, esto sería como todo. Muchas gracias.